También es otra buena noticia, Valentín, la semana de receso. Recuerden que son dos cosas distintas, la semana de receso y las vacaciones prácticamente que da la universidad por fiestas patrias. Aprovecho de saludar a los que nos están viendo después y también a quienes no he saludado que han llegado. Tengo aquí a Stacy, Margarita, eh, Camila, Daniela, Eileen, Estefano, Fernanda, Melanie, Valentín, Vicente, Camila y Sebastián. Claro, del 13, voy a compartir la pantalla, jóvenes. Eh, la semana del 16, no, pues esto es agosto, no hay que ver. La semana del 13 al 17, que es feriado, en realidad hasta el 16, la universidad la da de descanso, pero de descanso real, o sea, no es una semana de consolidación ni mucho menos. Buenos días, Eileen, sino que es una semana de descanso en la que yo les sugiero desconectarse durante esa semana, descansar, dormir hasta más tarde. Los que las y los que tengan un pasatiempo aprovechen de hacerlo durante esos días, más de lo normal, o sea, despejese, páselo bien esos días. Y lo otro es el receso de la semana de consolidación que tiene la escuela de matemática, que es entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre. Se supone que en la gran mayoría de los cursos la semana anterior va a ser una semana en donde hayan pruebas entre el 13 y el 20, entre el 13 de octubre y el 24, digo, entre el 20 y el 24 de septiembre. Entonces, nosotros, el día de mañana, martes, yo les voy a entregar el trabajo grupal de tal forma que usted lo puede entregar hasta, yo diría que inclusive hasta el domingo 12 podríamos poner la fecha. ¿Cuál es el objetivo de entregarlo antes? Porque yo sé que si usted va a tener pruebas entre el 20 y el 24, que es muy probable, de hecho, los que estén en el curso de aplicaciones, en esa semana es la primera prueba. La idea es que tenga un curso menos del cual preocuparse durante las fiestas patrias. ¿Ya? O sea, ese es el objetivo. Y ahí intercambiamos un poquito los roles, porque yo voy a estar seguramente el 13 y el 14 revisando su trabajo. A diferencia digamos, del curso de aplicaciones, donde durante esta semana yo probablemente ya la prueba la voy a tener hecha y aquí no voy a hacer demasiadas cosas del curso. El día de hoy quisiera que revisáramos la tarea grupal número 1. Vamos a esta tareita. En esta sala tenemos 3. Tengo aquí a alguien. Oye, una cosa, chicos, chicas, a mí me llega un correo cuando alguien ingresa a una de las reuniones que tengo, hechas como por ejemplo esta, antes que yo. Así que yo sé quiénes llegan antes y eso se valora, se aprecia. Como les decía, la tarea grupal número 1 dice que en un grupo de 3 a 5 estudiantes escriban un artículo de 4 a 8 páginas desarrollando el siguiente tema, explicar y dar ejemplos de cada fenómeno descrito en la lectura 2. El formato de entrega es en el aula virtual. Todas las referencias y citas deben estar en formato APA. Visto en clases, pueden incluir referencias extras a las revisadas en la clase. ¿De acuerdo? Entonces quiero ver cómo vamos con esto. No voy a ver quiénes entregaron y quiénes no, sino que cuántas entregas hay. 7. Son 29, o sea, grupos de 4 aproximadamente, sí, hay varios grupos de 4. Entonces yo supongo que esta tarea está desarrollada, ya lista. Tengo más personas en la sala de espera, me parece.
Sí, estaba hablando Cristóbal, estaba diciendo que dentro de la planificación del curso, la clase de hoy es para que comentemos la lectura 3 sobre ingeniería didáctica y demos hoy día la descripción del trabajo grupal número 1, de que hemos establecido todo aquello sobre el trabajo grupal número 1, y mañana nos conectemos a resolver dudas y avances, ¿ya? Dudas y avances del trabajo. O sea, igual mañana yo creo que es muy necesario que nos conectemos, sobre todo por el tema de los avances, ¿de acuerdo? Pero como ustedes saben, aquí una de las cosas que a mí me parece importante de esta metodología de la ingeniería didáctica, como una metodología de la investigación, es el tema de las fases. ¿Y por qué? Porque, ¿dónde tengo? ¿Dónde lo tengo? Ya, estaba pensando cómo hacer esto, pero lo vamos a ir haciendo. Sin un documento en blanco solamente, sí, para ir mostrando ciertas cosas. Usted, cuando ejerza su labor de profesor o profesora, siempre tiene que planificar la enseñanza, ¿cierto? Siempre tiene que planificar la enseñanza. Y para planificar la enseñanza, esto supone la utilización de algún método. No vamos a hablar acá de formatos de planificación porque no es el objetivo del curso. Y de hecho eso generalmente se maneja a nivel institucional en los respectivos colegios, donde se entregan, digamos, ciertas normativas para la planificación de clases. A veces esas clases pueden ser semanales, uno puede planificar las clases clase a clase, es decir, describiendo cada paso de cada clase. Pero en general hay ciertas o ciertos elementos que son necesarios o que son transversales con ese, a cualquier planificación o proceso de enseñanza-aprendizaje, cualquiera de ellos. Y lo primero es que debo considerar ciertos elementos previos, ¿cierto? ¿Qué cosas debo considerar a juicio de ustedes como insumos o ideas antes de comenzar siquiera la planificación de la enseñanza? Y aquí escucho y leo el chat. Oye, gracias ahí a la Fernanda y al Cristóbal atento ahí de que suponían que estaba hablando y tenía el teléfono apagado, o sea, el micrófono apagado. O materiales o ideas que debo tener, por ejemplo, mira, yo debo saber cuál es el contenido matemático que quiero transmitir, por lo menos el contenido, ¿cierto? Y ahí me refiero, no sé, pues a, eh, por ejemplo, no sé, si voy a ver sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, si voy a ver sistemas de ecuaciones. Acá, Stacy me dice el tiempo que nos tomará pasar el contenido para disponer bien de los horarios materiales. Ya, el tiempo, súper importante. Tiempo disponible. ¿Ya? Les voy a pedir que vayan dejando respuestas en el chat y me desconecto un minuto, solo un minuto. Pero mientras, pongan sus respuestas en el chat y después las leemos todas.
Fernanda dice la dificultad del contenido. Margarita, material de apoyo. A ver, referido al contenido, podríamos decir que está su dificultad. Dificultad. Después me dice Margarita, material de apoyo. ¿Ya? Stacy dice otros métodos de explicación en caso de que un estudiante no comprenda con el tradicional. Yo voy a destacar esta palabra con el tradicional porque me parece interesante a qué nos referimos con método tradicional. Cristóbal dice, yo creo que considerar la cantidad de estudiantes, la diversa realidad, o sea, características de los estudiantes. Dos tildes en una misma palabra, estoy clarito. ¿Cuál es mi objetivo? Objetivo de enseñanza, ¿ya? Bueno, evidentemente, ¿qué dice el currículum? ¿Cierto? Porque ahí voy a obtener seguramente los objetivos de aprendizaje, los indicadores de evaluación, etc. Pero fíjense que ustedes nombraron cosas de distinta índole. Por ejemplo, mira, el contenido matemático, la dificultad, el objetivo de enseñanza, por ejemplo, podríamos decir que tienen un carácter. El tiempo disponible, quizás, otro distinto. El currículum, el material de apoyo, otros métodos de explicación, quizás pertenecen a otra variable. Y las características de mis estudiantes. ¿Ya? Y probablemente aquellas cosas que uno considere o no considere dentro de lo previo para planificar la enseñanza, sea distinto de profesor a profesor. Si yo le pregunto a la profesora, probablemente me responda cosas distintas si le pregunto a otro profesor. Entonces, por eso, la ingeniería didáctica, pero ya no quiero que esto esté destacado, porque lo dejo para conmigo. Ahora sí, la ingeniería didáctica propone un camino a seguir que establezca dos elementos. Lo primero es consideraciones previas a la enseñanza, y segundo, un sistema, fases para la enseñanza, o de la puesta en práctica de esta planificación. ¿Y qué me está diciendo entonces? Me propone 4 fases. Un análisis preliminar, un análisis
a priori, un análisis a posteriori y una confrontación. Digamos, como las principales fases que tiene. ¿Cuáles son las características de cada fase? El análisis preliminar es que, teniendo en cuenta el contenido matemático, se debe estudiar, o se deben estudiar, algunos elementos importantes. Por ejemplo, ¿qué elementos le parecen que son importantes? Lo primero, dificultades de aprendizaje relacionadas al concepto. ¿Ya? Propuestas de enseñanza previas o de otros autores. O sea, yo como profesor lo primero que tengo que buscar o pensar cuáles son las posibles dificultades que tengan mis estudiantes con lo que vamos a estudiar. Y la propuesta que se hace obviamente es que ese análisis de las dificultades no sea un análisis antojadizo a partir de mi experiencia, porque si bien la experiencia es valiosa, no deja ser o no deja de ser casuística, es decir, casos. Entonces, como método de toma de decisiones, es poco objetivo. Se propone siempre buscar en la literatura. Y usted, una de las cosas que yo quisiera que tomara como competencia en este curso es la capacidad de revisar literatura concerniente a la preparación de la enseñanza. Entonces, propuestas de enseñanza previas, no es muy difícil tampoco de encontrar, ¿ya? Y también elementos epistemológicos del contenido. ¿Y cuáles son los elementos epistemológicos? Me refiero a dónde y por qué surge el contenido. ¿Cuál es su aplicación en otras ciencias o en lo cotidiano? O sea, todo ese tipo de cosas relacionadas al contenido matemático. O sea, aquí tengo investigación relativa a la enseñanza del concepto, investigación relativa a la didáctica del concepto e investigación relativa al concepto mismo. Ese tipo de cosas son sumamente necesarias para planificar la enseñanza. Luego el análisis, aquí yo no sé si quedan dudas sobre el análisis preliminar. O si hay algo que quisieran agregar. Profe, ¿podría bajar un poquito para sacarlo? Ahí, más o menos. Sí, gracias. Súper, súper, Fernanda. El análisis a priori, en el fondo, es la planificación de la enseñanza. O sea, ¿qué necesito? Tiempos de la enseñanza. O sea, yo diría que aquí hay un tema también de planificación clase a clase. Tiempo de la enseñanza. Actividades o experiencias de aprendizaje. Aquí yo propongo
qué cosas quiero que hagan las y los estudiantes. Tiempo. El análisis a priori contempla disculpen, como les decía, el análisis a priori contempla las posibles respuestas o reacciones de los estudiantes a la propuesta. Y uno se pregunta, pero ¿cómo puedo adelantarme yo a las reacciones que van a tener los estudiantes, a las respuestas que van a tener los estudiantes? ¿Cierto? Evidentemente, no es llegar y adelantarse. Esta, entre comillas, predicción se sustenta en la fase anterior, es decir, en el análisis preliminar. Yo ahí supongo cuáles van a ser las principales dificultades que van a tener mis estudiantes porque yo estudié sobre las posibles dificultades. Y en mi propuesta seguramente voy a hacer cosas durante la enseñanza para que mis estudiantes superen esas dificultades. También, si me baso en propuestas anteriores, no es necesario, a ver, esto no significa plagiar, simplemente significa tomar y readecuar. Pero esas propuestas generalmente vienen con una puesta en marcha y con un análisis de lo que pasó en clase. Entonces, inclusive estas propuestas pueden ser mías también, pueden ser propias. Entonces, también sé qué cosas pueden suceder. Y también hay elementos epistemológicos que entran dentro de este análisis a priori. Es decir, todo lo que yo supongo que pueden responder mis estudiantes, lo sustento, perdón, en el análisis preliminar. ¿Ya? No sé si aquí en este punto respecto al análisis a priori hay dudas, preguntas, algo que usted quisiera acotar. No. Luego, el análisis a posteriori corresponde a una cosa que no mencioné acá en el análisis preliminar. La propuesta de enseñanza o la situación de aprendizaje debe estar sustentada en la teoría. Es decir, contar con un marco didáctico como referencia. Pero no es llegar y hacer cualquier cosa. Y eso lo vamos a ver ya de vuelta del trabajo grupal 1. ¿Ya? O sea, hay marcos para la enseñanza, marcos didácticos, que me dicen, por ejemplo, en qué cosas fijarme, en qué cosas hacer hincapié, de qué forma explicar las cosas, qué tipo de actividades necesito fomentar en mis estudiantes. Luego de todo eso,
luego de todo eso, en el análisis a posteriori, en el análisis a posteriori es dar cuenta, consiste en dar cuenta de todo lo que sucede durante la puesta, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, yo pongo o sea, la propuesta se lleva a cabo con estudiantes reales. Yo tengo que dar en cuenta de todo lo que sucede, obviamente de todo lo que sucede relacionado al análisis a posteriori. Esto hace referencia a las fases anteriores. O sea, en términos de la ingeniería didáctica, aquí no debería ponerme a hablar de cosas disciplinares, de cuánto me demoré en comenzar la clase, que no sé, que quería mostrar un video y no había audio, no sé, ese tipo de cosas uno las deja fuera para este tipo de análisis, ¿no? Porque estamos haciendo la idea de hacer un análisis didáctico. Bien. Es importante registrar, ¿sí? Si sucede algo que usted no haya como previsto en el análisis a priori, ¿igual se anota? Exacto. Eso es justo lo que estaba a punto de escribir. Es importante registrar todas las reacciones respecto al análisis a priori. ¿Ya? En especial aquellas que resulten sorprendentes en el sentido de que no estén estipuladas o que no encajen con lo previsto. En otras palabras, es plasmar la realidad. Entonces aquí en el análisis a priori estamos en el mundo platónico, en el mundo de las ideas, en cosas que creo que pueden suceder. Y luego llego al mundo real, a lo práctico. Teórico, a priori teórico, a posteriori práctico. ¿Qué sucedió? Entonces, una vez concluida la enseñanza, se realiza una confrontación entre el análisis a priori y posteriori. Es decir, en el fondo, nos preguntamos, ¿qué sucedió como estaba previsto? ¿Qué no sucedió como estaba previsto? Y la pregunta más importante, ¿por qué? ¿Por qué sucedió? Estas preguntas deberían llevarnos a replantear la propuesta. A la luz de, o sea, claro, replantear la propuesta. Y por tanto, estar dispuestos
a comenzar el ciclo una vez más. O sea, es posible a través de la ingeniería didáctica lograr mejora constante. ¿Por qué a mí me parece tan importante la ingeniería didáctica? Porque usted puede manejar con esto o sistematizar su propio trabajo como profesor o profesora, basándome siempre en estas 4 fases, y con ello estar constantemente reflexionando, sobre todo en esta fase de confrontación. Estar constantemente reflexionando en mi propia práctica profesional. Estar dispuesto al cambio, estar dispuesto a que las cosas no salgan como yo las tengo planificadas. Con esto, por ejemplo, debería evitar fenómenos de la didáctica como el del envejecimiento de las situaciones de aprendizaje. Porque al estar constantemente y en un ciclo sin fin, reflexionando sobre estas situaciones, en cada análisis preliminar voy a estar seguramente incluyendo elementos nuevos, elementos teóricos más recientes, cada vez más recientes. Es muy difícil que cada una de las situaciones de aprendizaje se mantenga inmutable durante el tiempo o durante mucho tiempo. Entonces, necesito consideraciones previas para la enseñanza antes de planificar, obviamente. Me pone esta ingeniería didáctica una serie de fases que puedo seguir claramente para hacer, digamos, mis clases, o sea, para llevar mi trabajo bajo un manto de constante reflexión. No sé si hay dudas, preguntas. Obviamente esto es un resumen de lo que a mí me parece que es más importante respecto a lo que ustedes leyeron sobre la ingeniería didáctica, y también es una forma de traer esto de la ingeniería didáctica hacia la práctica de los profesores y profesoras diarias, cotidianas. Entonces, ahora un pequeño ejemplo. ¿Dónde tengo? Acá. Profe, ¿Sí? una consulta sobre la confrontación, creo que se llama. ¿Ya? Es que en el texto decía algo sobre que se confirmaba una hipótesis, parece, pero no entendí bien lo que a qué se refería con eso. Qué buena, muy buena pregunta. Toda investigación tiene una hipótesis. En el sentido de la ingeniería didáctica entendida como una metodología de investigación, hay una hipótesis. Y esa hipótesis se da en el análisis a priori, en el que yo contemplo las posibles respuestas de mis estudiantes. Esa es una hipótesis. Creo que con esta propuesta y mirando toda la literatura, lo más probable es que ocurran estas cosas en la clase. Esa es la hipótesis. Y luego, a la luz de lo que sucede realmente, yo confirmo o descarto esa hipótesis o la modifico. Casi siempre se modifica. Es muy raro que si tú haces un análisis preliminar competente, lo que, lo que te da el análisis a priori sea muy distinto a lo que da el análisis a posteriori. Generalmente hay una relación entre ellos, pero siempre hay elementos que a uno se le escapan. Si tengo una hipótesis, esa hipótesis la pongo a prueba y después veo si se cumple o no se cumple. Y la hipótesis es cómo yo creo que van a responder mis estudiantes.
Ah, ya, entonces sería como el análisis a priori. Esa sería como nuestra hipótesis. Sí, el análisis a priori corresponde a la hipótesis. Ya, gracias. Hace varios años atrás, hace 6 años atrás, eh, justo con un colega de la USACH, presentamos una situación de aprendizaje en la Xochitl. Mira, vamos a echarle un vistazo rápido ahí. Y esto estaba pensado para la formación de profesores, y la idea era que los profesores en formación, estudiantes de pedagogía, igual que ustedes, resignificaran las razones trigonométricas, es decir, el significado que ellos les daban a las razones trigonométricas, el objetivo de esta planificación o de esta serie de actividades era que cambiaran, que modificaran o que ampliaran los significados que dan a las razones trigonométricas, y esto estaba pensado desde la construcción social del conocimiento, en la socioepistemología, que es uno de los marcos de referencia que vamos a ver durante la segunda parte del curso. ¿Cuáles son los elementos del análisis preliminar? Primero, que buscamos con la trigonometría analizar, a ver, aquí está la situación. A ver, quiero, antes de ver esto, quiero mostrar las fases. Entonces, esto lo puedo ver, ¿dónde está? Aquí. Esta fue mi tesis del magíster de la USACH. Y quiero llegar a las páginas donde están aquí. Bueno, el marco teórico era la socioepistemología y la metodología era eh, la ingeniería didáctica. Entonces vamos a ver el análisis preliminar sobre la trigonometría, que está en la página 41. Metodología, a ver. Sí, aproximación social, sistémica, sí. Elementos prácticos. Aquí. Elementos epistemológicos de lo trigonométrico. El estudio más completo que podemos identificar respecto a los antecedentes está en el trabajo de Montiel, 2005, el autor de identificar que se pueden identificar, bueno, indica que se pueden identificar 3 momentos epistemológicos en la construcción de la trigonometría: elementos prácticos antes de la formalización de la trigonometría y su paso hacia la trigonometría analítica. Aquí hablamos de algunos elementos prácticos antes de la formalización. Se presentan algunos problemas que se resolvieron usando trigonometría, como la relación entre la Tierra, la Luna y el Sol. Por ejemplo, si tú supones que el Sol está a una distancia infinita, los rayos de luz debiesen ser siempre paralelos, por lo tanto, la Luna, cuando está su mitad iluminada, solo su mitad iluminada, debería darse siempre en 90 grados respecto a nosotros, es decir, justo sobre nuestras cabezas. Pero ocurría que eso no se daba siempre así, o sea, que nunca se daba así. Que el ángulo que formaba la Luna y la Tierra y el Sol estaba relativamente inclinado, lo que suponía que el Sol estaba a una distancia finita. Y mediante eso se pudo, con cierta exactitud, y usando trigonometría en aquella época, que no se llamaba así, determinar la relación entre la Luna, la Tierra y el Sol. También para calcular el radio de la Tierra se utiliza trigonometría, no como lo conocemos ahora. ¿Ya? Pero estos dos problemas, como análisis preliminar, ¿no? y un análisis sobre todo epistemológico, nos llevaron a entender que la trigonometría lo que hacía en un principio era tomar problemas de una realidad macro no manipulable, es decir, de cosas que eran inmensas, para llevarlas a un modelo que sí era manipulable. Por ejemplo, este modelo es manipulable. Entonces, una de las cosas que
quisiéramos con nuestros estudiantes que ellos tuviesen que modelar una situación que es no manipulable, porque es parte de los argumentos de construcción de la trigonometría. ¿Ya? Luego, bueno, estos elementos de la formalización son las cosas que nos parecía que eran importantes destacar como un análisis preliminar. ¿Ya? Luego, la situación de aprendizaje, que sería el análisis a priori, contempla elementos sobre cómo se va a desarrollar la construcción. Lo primero que se hace es revisar lo que actualmente se hacía en esa época en enseñanza media, y a partir de eso, y considerando el análisis preliminar, hacer una crítica constructiva que lleve a pensar en una situación de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, ¿qué veíamos nosotros? Que había un dominio preponderante del triángulo rectángulo en cualquier presentación sobre las razones trigonométricas que se hacían. Y que después había una gran dificultad para que los estudiantes pasaran de un ángulo agudo, que es el que hay en un triángulo rectángulo, a un ángulo mayor. Teníamos nosotros nuestros argumentos de construcción ya listos, y habíamos diseñado la situación. ¿Ya? El análisis a priori, un modelo micro de una situación macro. Y era lo que les iba a mostrar aquí. En el mar, los capitanes de dos barcos que navegan en la niebla hablan por radio, no quieren estrellarse, así que intercambian información. Ambos pueden ver al otro barco, pero no saben a qué distancia se encuentran. La única información con la que cuentan es que ambos están a la misma distancia de un faro, que es 2 kilómetros. Dibuja las posibles ubicaciones que puedan tener en el siguiente esquema. Y aquí se esperaba que estos estudiantes hicieran un modelo micro de una situación macro. Nosotros establecíamos cuál era la problemática, el discurso matemático no trigonométrico, que lo único que considera, o sea, hacía que los estudiantes terminaran por considerar las razones trigonométricas solo como la división de los lados de un triángulo, que se utilizaba solamente para encontrar valores desconocidos, y que el tránsito entre razones trigonométricas a funciones trigonométricas se hacía muy complejo. Y ahí quisiera recordar los que estuvieron en el taller de trigonometría, que nosotros partimos definiendo primero las funciones trigonométricas. Y después, como un caso particular de las funciones trigonométricas, se establecieron las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Los argumentos epistemológicos que arroja el análisis preliminar era que se consideran, bueno, las obras de estos tres autores, los primeros momentos de la construcción social de la trigonometría, de las razones trigonométricas, eran la realidad macro no manipulable, la utilización de modelos, la semejanza y la circunferencia, el cálculo de cuerdas en una circunferencia. Hablábamos aquí obviamente de este ejemplo. Entonces, en la construcción de la situación, la circunferencia era el principal lugar geométrico en donde ocurría la trigonometría. La semejanza de triángulos como justificación para el uso de modelos a escala de una realidad macro no manipulable. Y el uso del triángulo rectángulo para determinar los valores de las cuerdas en una circunferencia. Recién ahí aparecía el triángulo rectángulo. Para considerar, o el objetivo era que los estudiantes resignificaran las razones trigonométricas como un caso particular de la semejanza de triángulos. Solamente como eso. Las fases de la situación: la fase 1, un modelo micro de una realidad macro, como habíamos dicho. La fase 2, la semejanza de triángulos como un método para resolver el problema. La fase 3, las razones trigonométricas para modelar una realidad macro no manipulable. Mostrábamos, digamos, este ejemplo, y yo quisiera que una vez, o sea, se muestra la situación, se dan las posibles, o sea, se habla de lo que se muestra la experiencia de aprendizaje que se quiere lograr, e inmediatamente se hace un comentario de lo que podría suceder. Por ejemplo, dice: ¿cuántas posibles posiciones existen? En esta actividad se pretende que los participantes reconozcan las infinitas posibilidades del problema. Si bien el contexto aún es estático proporcional, pensar en infinitas posibilidades nos llevará a encontrar la circunferencia como elemento principal. Es decir, nosotros creíamos
que con esta pregunta los estudiantes ya iba a aparecer la circunferencia de alguna forma. Otorgamos con esto un argumento epistemológico contra la central de la práctica social de anticipación, eso es relativo al marco teórico, puesto que el discurso matemático escolar ha opacado la circunferencia. Nosotros deberíamos encontrar después que aparece la circunferencia. La tercera pregunta es, si pensemos ahora en el faro está en una isla solitaria en medio del océano, ¿cómo pueden representarse las distintas posiciones? Ahora todos están listos para dibujar la circunferencia. O sea, eso es lo que yo quiero que noten, que aquí en el análisis a priori uno anticipa lo que puede responder el estudiante. ¿Ya? Después de cada una de las preguntas que se hace, lleva su respectivo comentario sobre qué podría ocurrir. Y ese comentario en algunos casos inclusive está sustentado en la literatura. No necesariamente esto, nosotros habíamos considerado 4 fases. No necesariamente todo lo que está escrito aquí se cumplió necesariamente, pero vemos que después en la experimentación, que sería nuestro análisis a posteriori, bueno, hablamos de la población, que son 21 estudiantes de tercer año en la carrera de Pedagogía Matemática de la USACH. Estos participantes cursaban la asignatura de Fundamentos de la Educación Matemática, un curso muy similar al que estamos haciendo nosotros, muy similar, con el profesor Héctor Silva, que era el guía del proyecto. Y tenemos el análisis a posteriori. Y fíjense qué cosas fueron apareciendo. Qué cosas dibujaron los estudiantes. Y efectivamente, la circunferencia aparecía. Aparecía el ángulo central. Apareció el triángulo isósceles, que fue algo que nosotros no esperábamos. Pero aparece el triángulo isósceles en esto. Luego ellos comienzan inmediatamente a ver teoremas relativos a la trigonometría. Entonces aquí la pregunta 3, o sea, cada una de las preguntas en la fase de análisis a posteriori se explica. 3 de los 5 grupos identifican que la figura principal es la circunferencia, otros destacan el triángulo isósceles, uno de los grupos propone 2 casos, uno para el triángulo y uno para el sector circular. Dado que las respuestas son idénticas a las anteriores, podríamos prescindir de esta pregunta. Mira, como las respuestas son similares a la pregunta 3, estamos ya diciendo, a lo mejor esta pregunta está de más. Es interesante cómo, a pesar de que la pregunta se pregunta por un modelo de la circunferencia, el grupo número 2 indica que se debe calcular la base de un triángulo isósceles. Y cada una de las fases, cada una de las cosas, su respectivo comentario. Para después, en las conclusiones, en la confrontación, uno empieza ya a decir, mira, esto funciona, esto no funciona, esto pasó. ¿Ya? Y eso nos llevó a una segunda versión de la propuesta de una situación de aprendizaje, en la que pasamos de 4 fases a 3. En la primera, reconocer elementos geométricos y su relación. La segunda, encontrar el valor de una cuerda utilizando razones trigonométricas. Y la tercera, las razones trigonométricas en contextos de giro. ¿Ya? Aquí hay algunas reflexiones finales. Después, bueno, la bibliografía que todo... Y en los anexos pusimos la primera versión de la propuesta, ya con las 4 fases, tal y como se le presentó a los estudiantes. Y luego la segunda versión, en donde, por ejemplo, la pregunta 4 anterior la sacamos, en donde la fase 3 anterior la sacamos y quedamos solamente con 3. De 4 pasamos a 3 fases. Obviamente, en el contexto de una investigación.
pero yo no veo ninguna diferencia entre esto y lo que uno hace cuando trabaja como profesor. O sea, todo lo que hago durante la enseñanza. Espero, jóvenes, que con esto tengamos una visión relativamente acabada sobre la ingeniería didáctica. No sé si quedan dudas, preguntas. Cuénteme, Fernanda. Bueno, es el nombre que dan los autores. Ingeniería en el sentido de sistematización de la construcción de de situaciones de aprendizaje y luego la reflexión. Pero en el fondo es como la sistematización de algo que voy a construir. No hay una razón específica que le dé el nombre de ingeniería didáctica. Hay una decisión ahí de los autores que son Artigui, Dodá, o Dudó, me parece que se pronuncia. Déjeme meterme a Google ahí al Translate en francés para encontrar la pronunciación correcta. Pero ahí hay decisiones de los autores originales, que son Michel Artig, sobre todo, profesora de didáctica de la matemática en Francia. Ya sé cuánto, poquito antes de la pandemia estuvo en Chile. Me gustaría tener una explicación más profunda de aquello, Fernanda. Voy a mirar en la literatura de todas formas para ver si encuentro algo que tenga mucho más sentido que lo que acabo de decir. Chicos, chicas, si no hay dudas, hoy día en la tarde vamos a establecer el trabajo grupal, les voy a explicar el trabajo grupal y durante mañana vamos a resolver dudas. Representación, ya, la metacognición es, bueno, todo aquello que tenga el prefijo meta significa algo como una redundancia mental. Por ejemplo, un metachiste, por ejemplo, sería hacer un chiste sobre el chiste. Hacer un chiste sobre cómo se hacen los chistes. La metacognición, como la palabra cognición viene de conocimiento, es cuando analizamos cómo aprendemos. En el fondo aprendemos a cómo aprendemos. O analizamos cómo analizamos. Esa es la idea de la metacognición. Pensar sobre cómo se piensa. La idea es que los estudiantes en enseñanza media hagan metacognición. Y uno puede dirigir eso con preguntas tan simples como ¿qué elementos me parecen que son más complejos? ¿O cómo explicarías esto a otro compañero? Que ellos tengan que no solo pensar en el contenido, sino en lo que hay detrás de ello y cómo lo aprendí. Chicos, chicas, nos vemos a las 15:20. A las 15:20 debería ser, ¿ya? Yo tengo que poner ahí clarito mi horario. Si me demora un poquito porque a veces se me va la olla, como dicen los españoles. Y creo que la clase empieza a las 15:30, cuando en realidad empieza a las 15:20. Que si no llego a las 15:20, mis disculpas. Espero que eso no me pase el día de hoy. Nos vemos a la tarde, cuídense, pórtense bien, acuérdense temprano, le hacen caso a la mamá, casa sí que llenó, alcohol, jabón y agüita, y todo lo demás.